la sensación de vivir un milagro, la sensación de sentir un milagro. En estos tiempos, en tiempos de crisis, en tiempos de aflicción, en tiempos de dolor, en tiempos de angustia, en tiempos de la desesperación, en tiempos de la tribulación, en tiempos de la enfermedad, en tiempos de esos momentos difíciles de la vida, es cuando nosotros necesitamos los milagros de Dios. El Dios de Israel, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de la Biblia, el Dios de la iglesia, nuestro Señor Jesucristo. Nosotros necesitamos experimentarlo, sentirlo, vivirlo, creerlo, verlo, escucharlo. La sensación de vivir un milagro. Vamos a ir al Antiguo Testamento y vamos a hablar esta historia. Lo vamos a parafrasear de una manera rápida. Solo voy a tomar un versículo base que está en Primera de Reyes, en el capítulo 17, versículo del 8 y el 9. Lo vamos a leer. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Dios le da una orden al profeta Elías en este caso. Déjame darte la historia. ¿Qué estaba pasando socialmente en esos momentos? Había un caos, había una crisis. ¿Por qué había una crisis? Un día el profeta Elías fue y llegó ante el rey Acab. Acab en esos momentos era el rey de Israel. Y hubo una confrontación. El profeta Elías le fue a decir que por qué Acab se había ido a adorar otros dioses y había dejado al verdadero Dios de Israel. Acab hizo adoración a los ídolos, al dios Baal. Acab fue un hombre, un rey que hizo lo malo ante los ojos de Dios. Y la razón por la que Acab no funcionó en su reinado y no hizo bien las cosas ante Dios fue porque tenía como esposa, como mujer a Jezabel. Y Jezabel tenía un espíritu manipulador. Jezabel era hija de uno de los reyes sidonios. O sea que Jezabel no venía dentro del pueblo de Israel, sino que era una extranjera con una cultura pagana. Y esa cultura de esta mujer Jezabel influenció sobre el rey Acab, y ese espíritu de maldad y de idolatría entró en el rey Acab. Por eso Acab levantó altares a Baal, levantó el culto a Baal, que eso desagradó al Señor. Y el profeta un día se le acercó al rey y lo desafió y le dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lloverá, no habrá rocío sobre la tierra hasta que no sea por mi palabra, hasta que no sea Dios hablando a través de mí, le dijo el profeta Elías al rey Acab. Y fue como sucedió en esos momentos. No hubo más lluvia sobre la tierra y hubo una gran crisis. ¿Por qué? Porque no habían sembrados, no habían cosechas, había hambre, había escasez de agua, el ganado se moría, los animales se morían. Entonces Dios le da una orden al profeta Elías y le dice: Elías, vete allá al arroyo de Querib, vete al río de Querib, a ese lugar donde hay agua. Y allí Dios sobrenaturalmente estuvo sustentando al profeta, como dice la Biblia, que cuervos le traían la comida al profeta. Imagínate qué impresionante la forma en cómo Dios sustentaba al profeta. A causa de que no llovía, a causa de que había una gran sequía, una gran crisis en esos momentos, esa gran crisis hizo que el arroyo de Querib se comenzara a secar. Entonces Dios le dice: Elías, levántate. Aquí ya no va a haber mucha agua. Ya no te voy a mandar los cuervos. Vete a Sarepta de Sidón, que yo, dice el Señor, he dado orden a una viuda que te sustente. Espera. Eso es algo que lo tenemos que digerir suavemente. La viuda en ese tiempo
no valía absolutamente nada. No era una viuda millonaria. Las viudas no heredaban. Eran mujeres que vivían en necesidad, vivían de la misericordia, vivían de la caridad de la gente. Esas mujeres la sociedad, las leyes no les daban ningún valor. Nadie las apreciaba. Eran personas que vivían en un estado de pobreza, un estado de calamidad. No tenían derecho a heredad. Entonces, ¿qué pasaba ahí? ¿Cómo es que Dios le manda a una mujer que tiene la necesidad para que sustente al profeta? Elías, ni lento ni perezoso, se levanta y se va a la ciudad. Y fue llegando a Sarepta de Sidón. Déjame decirte que Sarepta es un pueblo que dice la historia que estaba en una colina a la orilla del mar, a unos 23 kilómetros de lo que es la gran ciudad de Tiro. Tiro, otra gran ciudad donde eran muy ricos por el comercio marítimo. Y también estaba la otra ciudad de Sidón, a unos 13 kilómetros. O sea, casi entre esas dos ciudades estaba Sarepta, este pueblo, este lugar, esta ciudad. Allí llegó el profeta. Y cuando el profeta entró a las puertas de la ciudad, lo primero que vio fue una mujer que estaba recogiendo leña para poder ir a preparar una comida. Y esa mujer era la viuda. Y el profeta, guiado por el Espíritu Santo, por supuesto, le dice: mujer, tráeme un vaso de agua. Ojo, lo que el profeta le estaba pidiendo no era cualquier cosa, era agua. El agua en esos momentos valía oro. El líquido vital valía oro en esos momentos. ¿Por qué razón? Porque había una crisis de agua. No había llovido. Los ríos, los arroyos, el pozo se habían secado. La tierra no estaba recibiendo el agua por mucho tiempo. ¿Te puedes tú imaginar de dónde? Primera pregunta, ¿de dónde esta mujer iba a ir a sacar el agua? ¿Qué tanta agua tenía? Esa es una muy buena pregunta. Lo que el profeta le pedía no era cualquier cosa. Era un vaso de agua. Pero esta mujer obedeció y se movió. Y cuando comenzó a ir a traer el agua, el profeta le dice: espera, mujer, también quiero pan. Tráeme una torta de pan. Tráeme un pan para poder comer. Y esa mujer, me imagino, y quiero que entre a la escena, usted conmigo, entre a la escena. Y esa mujer se da vuelta y le dice al profeta, con una mirada de tristeza, con una mirada de angustia, de aflicción, de dolor, de preocupación, de hambre. Y le dice: vive Jehová tu Dios, que no tengo harina, que no tengo aceite, que no tengo suficiente pan para poderte alimentar. Ahora mismo yo recogí estos pequeños leños para ir y cocinar la última comida, el último pan para mí y para mi pequeño hijo, y luego dejarnos morir. En la mente de esa persona lo único que había es que ese día podría haber sido su última comida, pero no fue así. Entonces el profeta le dice: mujer, ves, haz la comida, prepara el pan, pero dame a mí primero. Pareciera injusto esto, que el profeta le está quitando la comida a una mujer que tiene más necesidad que el mismo profeta. Pero esta mujer se movió, le obedeció al profeta. Quizás el mismo Espíritu de Dios hizo sentir a esta mujer a accionar y a hacer aquel acto. Porque recuerde lo que ya Dios le había dicho al profeta Elías: Elías, yo he dado orden a una viuda. No está registrado en las escrituras que la viuda le haya dicho al profeta: Elías, ¿sabes qué? Yo sabía que tú venías porque ya Dios habló conmigo. No está registrado, pero ya el Espíritu de Dios había movido el corazón de esta mujer. Pero esta mujer, antes de moverse e ir a cocinar y hacer ese pan, el profeta Elías le da esta palabra, te la voy a leer. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue y lo hizo como el profeta le dijo. Cuando esa mujer escuchó las palabras del profeta,
y dijo, oh, Dios está diciendo que la harina no va a escasear, que el aceite no va a escasear, lo voy a hacer. Lo fue y lo hizo y así pasó. Sobrenaturalmente aquella mujer, cada vez que metía sus manos en aquella tinaja y sacaba aquella harina, era un milagro. Cada vez que ella sentía aquella sensación, por eso la reflexión de estos momentos es la sensación de vivir un milagro, la sensación de sentir un milagro. No te lo contaron, no te lo dijeron, no fue un testimonio que escuchaste, no fue el vecino, no, eres tú. Es la sensación de uno mismo vivir un milagro. Y este milagro fueron muchos días. ¿Por qué? Porque el profeta habitó en la casa de aquella viuda. Quiere decir que este milagro se repetía y se repetía diariamente, 2 o 3 veces al día que esta mujer hacía pan para ella, para su hijo, para el profeta. La harina que sacaba, el aceite que palpaba y que lo tocabas con sus manos, sabía que era un milagro. Eso era un milagro, no era una existencia de la casualidad, no era una producción por mano del hombre, eso era algo sobrenatural de parte de Dios. La sensación de tocar la harina, la sensación de tocar el aceite, la sensación cuando tú eres sanado, cuando tú eres liberado, sanado de enfermedades terminales que te han desahuciado. Cuando has sido liberado de presiones demoníacas, de legiones de demonios, cuando hemos sido libres, cuando hemos estado condenados, viviendo sin Cristo y ahora que estamos en Cristo, ahora somos libres, nos sentimos agradecidos con Dios. ¿Por qué? Porque hemos vivido una sensación de milagros en nuestras vidas. Y ese es el tiempo de ahora, tiempo de aflicción que hay en la tierra ahorita. Tantas convulsiones sociales, convulsiones políticas, aflicciones, todo lo que nosotros estamos viendo en este mundo nos desafía a creer por los milagros de Dios. Nos desafía a creer por los milagros que dice su palabra, así como sucedieron en los tiempos del profeta Elías. Esta mujer no aguantó hambre, ojo, cuando no había lluvia, cuando la tierra no podía producir cosecha. Y fue de esta forma que la mujer viuda sustentó al profeta día a día. Comían porque nunca se acabó la harina, nunca se acabó el aceite. No importa la necesidad que estás pasando, pero no solamente quiero que lo escuches, sino que lo creas y que lo puedas vivir. La sensación de vivir un milagro. Yo no te quiero hablar de solamente levantar tu fe, levantar tus ánimos. Yo no te quiero hablar solamente de expectativas. Yo no te quiero hablar de positivismo. Yo te quiero hablar de una realidad, de la verdad de Dios, que es la palabra de Dios. Esa es la única verdad que nosotros tenemos. Esa es la única fuente de salvación que nosotros tenemos en tiempos de crisis, en tiempos de hambre, en tiempos de sequía, en tiempos de escasez económica, en tiempos de cualquier otra necesidad que nosotros tengamos. Algo similar está pasando. No te dejes caer por la mentira del diablo. No permitas que el diablo robe tu tinaja. No permitas que el diablo quiebre tu vasija. No permitas que el diablo dañe lo que tú tienes. Porque Dios hará que lo que tú tienes abunde y sobreabunde para sustentarte, para que nunca nos falte nada en estos tiempos que nosotros estamos viviendo. Tiempos de necesidad para muchos, pero para los hijos de Dios es un momento de creerle a Dios, es un momento de desafiar nuestra fe, es un momento de que los cristianos tenemos que ser expuestos ante los ojos del mundo, ante los ojos de los incrédulos, no para vanagloriarnos, sino para mostrar que somos seguidores de un Dios grande, sobrenatural, hacedor de milagros. Pero una cosa quiero aclarar. Muchos mal utilizan esta historia del profeta Elías con la mujer viuda y hacen alardes de que son profetas
y demandan la honra de personas inocentes. Esos son personas sinvergüenzas que se aprovechan del estatus de las necesidades de otras personas para obtener riquezas. Primero, en este tiempo, jamás me atrevería a decir que existía un interés mezquino del profeta, un interés mezquino personal de vivir de aquella viuda. No era esa la mentalidad del profeta Elías, sino que era una orden que Dios le estaba dando al profeta, que se moviera a ese lugar, pero que una mujer ya había recibido la orden que lo iba a sustentar. Ese pasaje no lo podemos también malinterpretar como hacen muchos en el cristianismo y dejan mucho que desear dentro del cuerpo de Cristo, de lo cual yo personalmente me avergüenzo. Personas que se convierten en abusadores del evangelio, abusando de otros para vivir vidas cómodas. En eso no estoy de acuerdo. No quiero entrar en esos detalles, en la otra cara de la moneda, en la otra interpretación que se le da a este pasaje. Simplemente te quiero decir este día que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Dios de los milagros. Dios Padre, a través del Espíritu Santo, obró con estos hombres, con los profetas, con los apóstoles. Así también Dios hasta el día de hoy sigue obrando esos milagros y aún más grandes, porque Jesús lo dijo, más grandes milagros Dios está obrando en este tiempo y seguirá obrando. Así es que te invito a reflexionar este día la sensación de sentir, de vivir un milagro. Nos vemos muy pronto aquí en este programa de reflexiones, Tiempo en Sion. Bendiciones.